Vamos a estar abriendo Santiago en el capítulo 4. Santiago capítulo 4. Recuerde que estamos en una serie en el libro de Santiago. Muchas gracias, mi hermana. Y si usted tiene la Reina Valera dice la amistad con el mundo. Así que el sermón del día de hoy lleva por título ¿Amigos de Dios o del mundo? Amigos de Dios o del mundo. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedéis, lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios, escuche bien, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El versículo 10, mire, escuche: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido leída. Te pido que tú nos des la exhortación a través de tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome asiento. Bueno, aquí habla de los conflictos, ¿cierto? De las peleas. Y yo creo que si nos hacemos las preguntas, ¿por qué las personas peleamos? Porque no podemos decir que nosotros no peleamos. No, otras personas son peleadoras, pero yo no. Todos en algún momento hemos estado en la posición de estar en un conflicto, de estar peleando. Los conflictos y las peleas son parte de la vida. O si no, pregúntale a los que están casados. Si le dijeron que el matrimonio era un cuento de Disney donde había un príncipe azul y una princesa azul, se va a dar cuenta que realmente se refería al ogro de Shrek y Fiona. Yo creo que eso es una ilustración un poco más realista de lo que es el matrimonio. Ahora, también existen familias que se pelean. A veces, por ejemplo, yo he visto en algunas situaciones donde hay una herencia de por medio. Hay una herencia de por medio, entonces los ojitos le brillan a las personas. Están esperando que se muera el familiar, el abuelito millonario, el papá que tiene propiedades, la mamá que tenía propiedad, y están esperando que se muera y lloran en el velorio, pero se acabó el velorio y ahora peleándose por la herencia. Hermanos que dejan de hablarse muchas veces por años. A veces en las iglesias también hay murmuración, hay rivalidades, hay resentimientos. ¿Por qué el hermano está sirviendo y yo que llevo años no estoy sirviendo? ¿O por qué él hace esto y esto otro? Muchas veces hay celo. Pero ¿de dónde vienen estos conflictos? Ahora, también hay conflictos en el trabajo, ¿cierto? Porque algunas personas dicen: no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia tuve un problema, me peleé con el hermano y con la hermana tanto, y va a su trabajo y es lo mismo. También hay gente peleonera, hay gente que le hace la vida imposible.
la vida de cuadritos, como se dice. Y usted no se va del trabajo así por así. ¿Por qué? Porque sabe que usted necesita el dinero. Necesita, ¿cierto?, sostener a su familia. Necesita los chavos. La lana, como dicen en México. La guita, la plata. Así que usted no renuncia así por así a su trabajo porque hay alguien que le está haciendo la vida imposible. Pero a veces cuando se trata de la iglesia parece que no nos cuesta mucho dejar la iglesia livianamente y no confrontamos el problema, más bien huimos del problema. También a veces hay peleas entre amigos y todos hemos experimentado el dolor de las relaciones rotas. Se peleó, ¿cierto?, la jovencita que cree que el primer novio que tiene es el amor de su vida y se va a casar con él y es el príncipe azul y resulta que salió un poquito picado de la araña, ¿cierto?, como se dice, un poquito frescolín, un poquito don Juan. Entonces engaña a la señorita y la señorita sufriendo, se me acabó el mundo. Si yo lo amaba, habiendo tanto hombre. Y se van a buscar afuera donde no hay gente cristiana, porque esa es otra cosa que he visto en los jóvenes, un patrón. ¿Por qué se buscan novios o novias afuera? La palabra habla claramente del yugo desigual. Tú no puedes comenzar una relación con alguien que no es cristiano. Sí, pero yo lo voy a llevar a la iglesia. No, no tiene la garantía de eso. Yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir. No hay garantía. Así que deja de excusarte y mejor obedece la palabra de Dios. Pero a veces, a mí me han pedido consejo, pero a veces me siento de que realmente pierdo el tiempo. Porque a veces doy el consejo y terminan haciendo igual la gente lo que quiere. A veces la gente solamente quiere que uno les confirme lo que ellos quieren hacer. No quieren escuchar algo contrario. Y cuando escuchan algo contrario, lo que hacen es que se alejan. Hoy día en Santiago capítulo 4 nos revela la raíz de estos problemas y también algo más importante, nos está hablando de cuál es la solución a estos problemas. Recordemos que Santiago les está hablando a creyentes que estaban dispersos. ¿Se acuerda? Creyentes que estaban en la diáspora. Habían huido después de la persecución. Ellos estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando tentaciones. Y el capítulo 4 expone lo siguiente. Primero, las guerras internas, los pleitos, las envidias. Segundo, la raíz espiritual que hay detrás de eso. ¿Qué es lo que provoca esas peleas? Y por último, nos proporciona el remedio divino, o sea, la gracia que Dios da a los humildes. Mire, esto es una frase poderosa. Los conflictos humanos nacen de deseos egoístas, pero la humildad ante Dios trae paz y trae restauración. Ahora vamos a ir al pasaje, el cual yo lo he dividido en tres partes. La primera es, el cristiano debe identificar la causa de las prácticas mundanas en el creyente. O sea, usted debe identificar las prácticas que no son buenas para usted, que son más bien prácticas mundanas. Segundo, el cristiano debe alejarse de las influencias del mundo. O sea, usted debe tomar una decisión drástica, radical, de alejarse de las cosas que le contaminan. Y tercero, el cristiano debe sujetarse a Dios y su palabra en obediencia en un estilo de vida. Porque el cristiano lo es porque está siguiendo las enseñanzas de Cristo. No es solamente usted cristiano porque lo dice, porque la boca y el papel aguanta mucho. Yo he visto durante mis años muchas veces, cuando me tocaba trabajar en el mundo secular y estaba a cargo de departamentos y tenía que contratar gente, a veces uno veía tremendo currículum. ¡Wow! Este hombre o esta dama tiene un tremendo currículum, pero a veces se iban en pura boca nomás. Recuerdo una vez, estaba en una compañía química y había un gerente que contrataron. Tenía un currículum pero espectacular, un MBA en negocios, un currículum tremendo, pero ¿sabe qué? Después pasaron un par de meses y se dio a conocer, era un inepto, era un flojo. De hecho, le habían puesto un apodo, Internet,
porque se pasaba navegando por la internet y no hacía su trabajo. Al final duró poco tiempo. Así que, ¿qué le quiero decir con esto? Que muchas veces las palabras y lo que escribimos se lo lleva el viento. No tiene peso si no hay un comportamiento que respalde lo que decimos. Yo soy cristiano. Ok, déjame ver tu comportamiento. Déjame ver cómo tratas a los demás. Déjame ver tu compromiso con la iglesia. Déjame ver la manera en que tú sirves al Señor. Porque es fácil hablar. Bueno, vamos a ir al primer punto, identificando la causa de las prácticas mundanas en el creyente. Versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Dice, y acá Santiago nos da inmediatamente una respuesta, es una pregunta retórica. Dice, ¿acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Así que dice que en nuestro interior hay luchas, hay pasiones. Hay cosas que están ahí. Dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Ahora, esa palabra matar suena muy fuerte y la mayoría de los estudiosos bíblicos creemos que no se está refiriendo de manera literal al hecho de matar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo no lo reciben porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. O sea, muchas veces hay egoísmo también en las personas. Piden a Dios, pero para satisfacer sus necesidades egoístas y realmente no están pensando, Señor, mira, bendíceme, Padre, económicamente, y cuando tú me bendigas económicamente, yo voy a dar para tu obra. No, si no lo hace ahora cuando tiene poco, menos lo va a hacer cuando tenga más. Recuerdo una persona que le pedía al Señor un carro. Señor, nos queda lejos la iglesia, dame un carrito para ir a la iglesia. El Señor le dio un carro y después se iba a pasear. No venía a la iglesia. ¿Realmente quería el carro para ir a la iglesia o quería para andar paseando con la familia? Que no digo que esté mal, pero ¿por qué lo tienen que hacer en el día del Señor? El día domingo, que está rojo en el calendario, que dice que 6 días trabajarás, más el séptimo lo guardarás para tu Señor. Pero al cristiano hoy en día no le interesa quebrantar el mandamiento, el principio de guardar el día del Señor. Ahora vamos a ver los síntomas de dónde vienen todas estas cosas. Vienen los guerros, las pleitas. Dice, Santiago nos habla de los conflictos internos. Hay conflictos en la iglesia, en las familias, en las comunidades. Y en la Biblia nosotros tenemos algunos ejemplos. Había una situación que pasaba, por ejemplo, en la iglesia en Corinto, donde Pablo confronta las divisiones que estaban enfrentando. Así que si usted está buscando una iglesia perfecta, nunca la va a encontrar, jamás. Entonces usted tiene que balancear las cosas, porque nunca va a haber un lugar que quizás nosotros estemos conforme al 100%. No, yo me voy a ir a buscar otra iglesia porque allá en Steamtown Shore el día domingo todos nos matamos de la calor. Así que voy a ir a buscar una iglesia que tenga aire acondicionado. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 11 al 12. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y aún otros yo soy de Cristo. ¿Se da cuenta que habían divisiones, habían favoritismo, habían líderes en la iglesia? No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y Pablo les contesta, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Cefas murió por ustedes? ¿Acaso Cristo no murió por ustedes? Entonces vemos que ya en la iglesia primitiva ya estaban enfrentando conflictos. ¿Hay alguien con quien estás en conflicto? ¿Hay alguna situación no resuelta en tu vida que te es estorbo? ¿Te está estorbando para mantener una relación con el Señor? ¿Qué la causó? ¿Una diferencia? ¿Una palabra que alguien te dijo? A veces puede que tú te enojes
y puede ser un enojo justificado, pero en otras ocasiones no lo es. Como por ejemplo cuando nuestros hijos hacen algo indebido y nosotros les corregimos y se enojan. Si le estás corrigiendo algo. Bueno, eso también pasa con los adultos. Nosotros pensamos que los niños nomás, pero en la iglesia también pasa. A veces tú vas a corregir a un hermano, una hermana y se enojan. No les gusta que le digan las cosas. No les gusta rendir cuentas, cuando la rendición de cuentas es algo positivo. Todos necesitamos rendir cuentas. ¿O acaso los que están casados salen, voy a salir y llega a los 3 días y usted cree que lo van a recibir con comida en la casa? Si usted no se manda solo, si usted se casó, la palabra dice que ya no son 2, sino son una sola carne. ¿O acaso en el trabajo usted decide a la hora que llegue en el trabajo, el horario a las 8 de la mañana, pero yo quiero llegar a las 10 y punto? ¿Hace eso usted? No lo hace. Entonces, ¿por qué creemos que en la iglesia podemos hacer lo que queramos sin tener que rendir cuentas a las autoridades que Dios ha puesto? Primeramente, usted le rinde cuentas al Señor, pero también la iglesia es el medio por el cual Dios ha dejado para santificar a los santos. Ahora, sea honesto en hacer una evaluación. Si usted está en conflicto con alguien, haga una evaluación. Y si es necesario dar el primer paso para una restauración, usted debe hacerlo. Ahora también está la causa raíz. Son las pasiones egoístas, nos dice Santiago. Y la palabra pasiones viene de una palabra griega que es hedoné y que significa deseos que buscan placer sin considerar a Dios. Entonces, esa palabra placer, de esos placeres, de sus pasiones, es cuando tú quieres satisfacer un deseo egoísta que no está alineado con la voluntad de Dios. Y la mayoría de los intérpretes bíblicos, aquí cuando habla y ustedes matan, como yo les decía, creemos que no está hablando en un sentido literal de matar, sino en un sentido metafórico. Y usa la palabra para indicar la gravedad del asunto. Ahora, no necesariamente significa homicidios, sino que significa odio, chismes, manipulación. Y nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo habla en un lenguaje muy similar. Primera de Juan capítulo 3, verso 15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, está hablando de si alguien odia a su hermano, le es considerado como matarlo. Lo pone al mismo nivel. ¿Se da cuenta entonces? Cuando habla ustedes matan, significa que están experimentando todos estos sentimientos negativos hacia su prójimo. Ahora, desde el principio nosotros tenemos un claro ejemplo de odio y de malos deseos. ¿Se acuerdan en Génesis 4 cuando Caín y Abel le van a dar una ofrenda a Dios? Y Caín mata a su hermano porque el Señor recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces él mata a su hermano. ¿Qué hay ahí? Nosotros podemos ver ahí un homicidio. Está matando porque él sintió cosas en contra de su propio hermano, de su sangre, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel. Él está envidiando, él está deseando mal y finalmente comete homicidio. También hay una oración equivocada, dice Santiago. Ustedes piden pero no reciben porque están pidiendo para sus deleites. Muchos piden a Dios bendiciones para su propio beneficio, pero no para la gloria de Dios. Y nuestras oraciones deben ir alineadas en la voluntad de Dios. Hay oraciones que Dios no va a escuchar. Ahora hay un contraste en cuanto a cómo el Señor Jesús enseñó que debíamos orar, porque Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero hoy en día hay un evangelio falso que se ha propagado en Latinoamérica, donde
nos dicen que nuestras palabras tienen poder. Y lo hemos hablado muchas veces. No, decláralo, decrétalo. Como si nosotros tuviéramos el poder con nuestra boca de hacer realidad las cosas. ¿Sabe usted? Para los que no han escuchado esto, eso se llama confesión positiva y viene de la metafísica. Si usted estudia la metafísica, dice que tú puedes mentalizar y las cosas que tú mentalizas puedes traerlas a realidad. Eso es metafísica. Eso está alejado del evangelio verdadero. No, si tú estás enfermo, declara que estás sano en el nombre de Jesús y utilizan un lenguaje, cancela esa enfermedad. Hay personas que siguen enfermas, han cancelado, han decretado, han declarado sanidad y siguen enfermas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no depende de nuestras palabras, sino depende de la voluntad de Dios. Hay muchos que les gusta hacer show. Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn. Ellos en un ambiente manipulado traen personas y hacen como sanidades, sanaciones, falso. Lo único que quieren es engrandecer sus bolsillos de dinero. ¿Por qué no van a los hospitales de enfermos de cáncer, a los niños que están aquí en Memphis, en St. John's Hospital, y vayan y sanen a todos esos niños enfermos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué lo tienen que hacer en un auditorio donde todas las personas se pusieron de acuerdo para eso? No lo van a hacer porque ellos saben que no tienen poder. El único que tiene poder para sanar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, no se equivoque, yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros. No estoy diciendo que nosotros no debemos orar por sanidad. Debemos hacerlo. Pero no va a depender de nosotros cuando alguien sane. Yo he orado por muchas personas durante mi ministerio y Dios ha hecho milagros a través de mi persona. Ha sanado personas, pero no siempre todas las personas por las cuales he orado han sanado. Y está bien, porque yo no controlo eso, solamente el Espíritu Santo decide cuándo sanar y cuándo no. Como cuando le dice a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo hacía grandes milagros, pero sin embargo, él mismo tenía un aguijón de la carne, paradójico, ¿no? Pero así es como el Señor le hizo entender a Pablo que su vida le pertenecía a él. Muchas personas no les gusta este tipo de predicación porque quieren mantenerse en sus creencias. No, el pastor eso que está diciendo, no, a mí me enseñaron que tenía que declarar, que tenía que cancelar. ¿Dónde está el sustento bíblico? Dígame, muéstreme en la Biblia, ¿dónde sustenta esa creencia? No la pueden sostener. Y por eso que hay personas que se resisten y no son enseñables porque quieren mantenerse en el error, porque lo han creído por tanto tiempo que están convencidos de que es verdad, aunque la palabra de Dios no diga nada con respecto a eso. Ahora examine sus motivos. ¿Usted está orando para que Dios cumpla sus deseos o para que cumpla su voluntad? Yo sé que todos en algún momento quizás hemos tenido oraciones egoístas. Todos hemos tenido oraciones egoístas, pero tenemos que alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Segundo, el cristiano debe alejarse de las influencias del mundo. Le dice, hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¡Wow! Santiago está haciendo una advertencia. Usted no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Porque dice que si usted es amigo del mundo, entonces usted es enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dice, oh almas adúlteras. ¿Sabe qué? Esta es una palabra muy fuerte. Porque el adulterio que está hablando aquí es una infidelidad espiritual. Como Israel en el libro de Oseas.
habían sido adúlteros, habían ido detrás de otros dioses. Cuando usted pone a algo o a alguien primero que a Dios, usted se convierte en un adúltero, espiritualmente hablando. Dios es un Dios celoso y no acepta que nada ni nadie tome su lugar en la vida del creyente. Él le compró por precio de sangre y ahora usted es de pertenencia de Dios. Y esto es una declaración muy fuerte considerando de que es una audiencia judía. Él no le está hablando a cualquier persona, está hablando a judíos en la diáspora. Así que llamarlos adúlteros, ellos tienen que haberse sentido muy ofendidos. Cuando vemos acá nosotros la palabra mundo, nos referimos al sistema de valores contrarios a Dios. Éxito egoísta, el éxito sin importar que tengas que dañar a otra persona para tú alcanzar el éxito. Placer sin límites, acumulación de riquezas sin generosidad. Todo eso es la filosofía del mundo. Usted vaya a las redes sociales, es impresionante. Hoy en día cómo hay esos llamados influencers, sobre todo muchachas que lo único que hacen es mostrar su cuerpo y reciben millones de likes. Increíble hasta dónde ha llegado esta sociedad. Hacen puras, discúlpenme la palabra, pero hacen puras idioteces frente a una pantalla y se hacen millonarios. Allá en Chile hace poco salió una noticia, había una mujer policía, una mujer muy guapa, y dejó de ser policía para empezar a crear contenido para adultos porque ganaba mucho más dinero. Y claro que va a ganar mucho más dinero si estamos en un mundo caído. Pero imagínense hasta dónde llegamos, vendiendo su cuerpo para tener dinero. Aquí hay una promesa también. Dice, Él da mayor gracia, versículo 6. Dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que hay un contraste acá. Mientras el corazón humano pelea, Dios ofrece la gracia que nosotros necesitamos. Acá lo que hace Santiago está citando uno de los proverbios en el capítulo 3, verso 34, y nos recuerda, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe qué? Las personas soberbias no tienen espacio para Dios. Así que si usted tiene un carácter fuerte, más le vale que se deje moldear por el Señor. Más le vale. Simplemente dice que Él lo resiste. Por eso debemos venir delante de Él con humillación. Usted no ha hecho nada. Hay personas que le hablan a Dios como que Él nos debiera algo a nosotros. Son irrespetuosos con Dios. No, tú me tienes que dar esto porque yo te he servido, yo he sido fiel. Y le gritan a Dios. Cuando Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, aunque hemos sido redimidos, justificados en Cristo Jesús, pero somos pecadores y debemos estar conscientes de cuál es nuestra posición frente a un Dios todopoderoso y santo. Debemos llegar con humillación, con reverencia delante de Él. Mire, esto es una frase poderosa. Dios no nos debe nada, pero nosotros le debemos todo. Él no nos debe nada, pero nosotros le debemos todo. Él nos salvó a través de su Hijo de la condenación eterna. Así que ahora nosotros tenemos esperanza. Así que ahora nosotros nos conviene vivir nuestra vida enfocándonos en el Señor, mirando las cosas de arriba. Así que olvídese del sueño americano. Olvídese de
la tierra que fluye la leche y la miel y los dólares. Estados Unidos, vamos a Estados Unidos. Yo digo, este país yo le llamo un enfría cristianos. Porque mucha gente que servía fielmente en sus países en Latinoamérica llegan aquí y se enfrían. No, que ahora no tengo tiempo, pastor, tengo que trabajar. Tengo que pagar el carro, la renta. Tengo que pagar la tarjeta de JCPenney, la tarjeta de Ross. Usted sabe, porque hay que vestirse bien ahora. Si allá en mi pueblo ya andaba con chancleta, pero aquí yo quiero andar pinteado. Como dicen los boricuas, quiero andar así calado. Se me la aprendí hace poquito, cuando fui a Puerto Rico. Quiero andar así calado. Así. Y en la palabra del Señor dice que había un hombre que estaba juntando riqueza. ¿Qué voy a hacer con tanta riqueza? Y el Señor dice, hombre necio, esta noche vengo por tu alma. ¿Por qué tenemos que llegar al Señor cuando viene la enfermedad, cuando un hijo está enfermo, cuando hay un quebramiento familiar, matrimonial? ¿Por qué llegamos en esas condiciones? ¿Por qué no llegamos antes, cuando el Señor nos ha bendecido, cuando nos ha prosperado, cuando nos ha provisto todas las cosas que necesitamos? Tercero, el cristiano se sujeta a Dios y su palabra. Y la obediencia es su estilo de vida. Versículo 7, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe qué? Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, no, si nosotros tenemos que resistir al diablo, resistirlo y él va a huir de nosotros. Pero saltan la primera parte, que es la más importante. Sométanse a Dios. Si usted no se somete a Dios, por consecuencia usted no va a poder resistir al diablo. El diablo va a hacer un desastre en su vida. Por eso usted debe someterse a Dios. Y someterse a Dios significa obedecer a Dios. Obedecer a los principios de Dios. Preguntarse, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Esto que voy a hacer es agradable a los ojos de Dios o no lo es? Usted tiene que hacerse esas preguntas. Acá Santiago les llama pecadores. Aquí nosotros nos encontramos 4 verbos imperativos. Usted estudió, me imagino, castellano o gramática española. ¿Cuántos estudiaron en español? Bueno, también. ¿Cuántos estudiaron en inglés? Porque es lo mismo también. Hay algo que se llama en gramática, ya sea española o gramática inglesa, verbos imperativos. ¿Sabe lo que significa eso? Que es un verbo que está dando una orden. No le está dando la opción. Cuando usted le dice a alguien, tú podrías hacer esto, ese es un verbo condicional. La persona puede decir, puedo o no puedo. Pero cuando es un verbo imperativo y el jefe te dice, tienes que hacer esto, no te está diciendo si quieres o no, te está dando una orden. Eso se llama un verbo imperativo. Y aquí hay 4 imperativos. Primero, sométanse a Dios. Es un imperativo, es una orden. Reconocer, ¿qué significa eso? Es reconocer su señorío. Esto significa que su vida le pertenece a Dios. Y usted debe rendirle cuentas. En otras palabras, usted no se manda solo. Así que Santiago dice, sométanse a Dios. Después dice, resistan al diablo. ¿Y qué significa resistir al diablo? No negociar con la tentación. Usted debe ser consciente que el enemigo está buscando destruir su vida y debe resistirlo a toda costa. Me imagino que usted ha visto ese video que anda viral de un CEO que estaba en un concierto de Coldplay. Lo ha visto, así, está por todos lados. Ya hacen meme por todos lados. Eso es lo que quiere el diablo. Le destruyó su vida.
Él ahora está por todos lados, incluso yo creo que ya cruzó también, cruzó las fronteras. Eso es lo que quiere el diablo, destruir tu reputación, destruir tu vida, destruir tu matrimonio. No se juega con el diablo. Dice, acérquense a Dios. Otro imperativo, acérquense a Dios. Y Él promete acercarse a ti. Eso significa tener una relación cercana con Dios. No se trata de asistir solamente el domingo a la iglesia para marcar tarjeta. Ah, pastor, ¿viene el domingo? Ya vine. Cumplí. Marqué la tarjeta. ¡Pim! Se trata de vivir una vida para Dios todos los días de tu vida. También otro verbo dice, humíllense delante del Señor. Humíllense, humillarse. La verdadera grandeza viene de Dios. La palabra que se usa acá trae la idea de enaltecer, exaltar, de levantar. Él los exaltará. Es Dios quien nos da un nombre, aunque muchas veces el hombre quiere buscar hacerse un nombre. ¿Sabe usted que esto ocurrió en la Torre de Babel? Ellos se dijeron a ellos mismos, hagámonos un nombre. Y eso significa que ellos lo que querían es que su nombre trascendiera. Eso significaba hacerse un nombre, ser famosos. Pero ¿sabe que eso fue tomado el Señor como una rebelión hacia Él? Mire esta frase poderosa, un vaso vacío puede ser llenado, pero un vaso lleno de orgullo no recibe más. Si usted se vacía, el Dios lo puede llenar, pero si su corazón está lleno de orgullo, no hay espacio donde Dios pueda entrar para llenarle de su presencia. Así que acá Santiago le está llamando claramente pecadores. Y recordemos que los judíos miraban con desprecio a los demás. Ellos se creían exclusivistas. Ellos creían que eran santos y justificados por las obras. Pero la venida de Jesús les hizo ver la verdadera condición de ellos, que necesitaban salvación al igual que los gentiles. Ellos despreciaban a los samaritanos, a los gentiles, y ellos decían, no, pero recuerde que el Señor dijo, la promesa a Abraham, y en ti serían benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. O sea, Israel, un pueblo el más pequeño entre todas las naciones, Dios lo había escogido para que a través de él bendecir a todas las naciones. Así que ellos se olvidaron de eso. Ellos pensaban que Dios era exclusivo de Israel. Y hoy día también pasa lo mismo. Esta mañana el Señor me ponía un pensamiento en mi corazón. Hay guerras. En este momento, hay guerra entre Israel y Palestina. ¿Quién quiere usted que gane? ¿Quién quiere usted que gane? Le aseguro que muchos cristianos dicen, no, que Israel destruya a los palestinos. ¿Sabía usted que en Palestina también hay cristianos? ¿Y en Israel también hay cristianos? ¿Acaso Dios estará respaldando esa guerra? ¿O usted cree que el Israel de ahora es el mismo Israel que Dios escogió en la Biblia? La palabra del Señor dice que ahora Él nos puso, porque de la salvación viene por los judíos, pero nosotros fuimos injertados en la rama. Así que ahora el pueblo de Dios no es una nación étnica. El pueblo de Dios son todos aquellos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Así que Israel también tiene que arrepentirse, porque no hay salvación fuera de Cristo. Dios tiene un plan con ellos, pero ellos también deben rendir cuentas. Si el judío que rechace a Cristo se va a ir a condenación eterna, por muy judío que sea. Porque la salvación viene solamente a través de Cristo.
Ahora, por la misma razón, Santiago le llama a humillarse delante del Señor. Les está llamando a estos judíos de la diáspora, humíllense para que Dios los exalte. Nadie puede acercarse a Dios si no viene humillado delante de Él. Y acá también Santiago termina con una exhortación a evitar la murmuración. Y me gusta cómo expone estos versículos la versión La Palabra de Dios para Todos. Y esto es algo que lo quiero recomendar también. Cuando usted lea la Palabra de Dios, nosotros como que en Latinoamérica pensamos que la Reina Valera es la única Biblia válida. Es como en inglés los King James Versions only. Ellos piensan que la King James Version son las palabras exactas de Jesús. No, es una traducción. La Reina Valera es una traducción. Por eso usted tiene que comparar las diferentes versiones de la Biblia para que tenga un mejor entendimiento de ella. Entonces hay una Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Entonces el versículo 11 y 12 lo expresa de esta manera. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Ahora, esto es algo que a muchas personas les encanta este versículo porque lo sacan de contexto. Ahí dice. Entonces, ¿quién es usted para juzgarme? Déjeme hacer lo que yo quiera, usted no es quién para juzgarme. Pero en el contexto, Santiago le está hablando a una audiencia judía y ellos eran muy rápidos para juzgar a personas, para juzgar a los gentiles, a otras personas y las condenaban. Así que ese juicio que está hablando aquí es un juicio de condenación. Usted y yo no podemos mandar a nadie al infierno. Quizá usted en algún momento lo ha hecho con su esposa, con su esposo, no sé. Pero me refiero en el sentido literal, no podemos mandar a nadie al infierno, porque nosotros no somos Dios. Podemos evaluar la vida de una persona y podemos decir, yo creo que esta persona no es salva, pero no podemos tener la certeza porque no somos Dios y no estamos en el corazón de las personas. Así que en este contexto no hay una prohibición de juzgar. Tenemos que hacer una aclaración. Aquí está hablando Santiago de juzgar a otras personas de manera injusta. Y no es una prohibición para juzgar todos los asuntos. Recuerde que debemos juzgar con justo juicio. Mire lo que dice Juan en el capítulo 7, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. O sea que sí podemos juzgar. Claro que sí. Usted juzga todo el tiempo. Juzgar significa traer un veredicto sobre una situación. Así que lo que está diciendo aquí Santiago no es una prohibición a juzgar, porque nosotros todo el tiempo juzgamos las cosas. Cuando decimos esto me gusta y esto no, usted está emitiendo un juicio de valor. Así que algunas personas sacan de contexto este pasaje para excusarse cuando están siendo corregidas y disciplinadas. ¿No? ¿Quién es usted para juzgarme? Solo Dios me puede juzgar. ¿Ha escuchado eso? Esa gente que dice solo Dios me puede juzgar. Mírenle la vida, tienen un desastre, pero nadie les puede corregir. Pero solo Dios puede juzgar a una persona en cuanto a la vida eterna. Pero la iglesia tiene la autoridad de Dios para juzgar los asuntos internos. Mateo capítulo 15. Ahí la palabra del Señor nos habla
de cómo llevar a cabo lo que es la disciplina de la iglesia. Así que la iglesia ha sido establecida por el Señor para mantener el orden, para juzgar los asuntos, para disciplinar a los miembros que empañan el testimonio de Cristo. Pero hoy en día, pocas veces se lleva a cabo la disciplina en la iglesia porque las personas se van antes o se van en medio del proceso. Cuando son llamados por los ancianos de la iglesia, los confrontan y se van. No son capaces de vivir la disciplina en la iglesia local. ¿Y qué es lo que hacen? El pecado que lo tenían acá se lo llevan para otro lugar. Y al otro lugar donde van, ¿qué es lo que hacen? Dejan mal la iglesia, los líderes donde se congregaban antes. ¿Por qué? Porque no son capaces de reconocer sus errores. Pero la iglesia tiene la autoridad delegada de parte del Señor para ejercer la disciplina eclesiástica en amor, con la finalidad de restaurar al hermano a la comunión con Dios primeramente y con la iglesia local y con los hermanos. Ese es el propósito de la disciplina. Vamos a la conclusión. Primero, evalúa tu corazón antes de buscar culpables. Nosotros somos rápidos para buscar culpables a los demás. Cuando el Señor le pregunta a Adán, Adán, ¿qué pasó? No, la mujer que me diste. A veces somos rápidos para culpar a alguien más. Yo creo que todos tenemos que luchar con eso. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Santiago nos llama a mirar adentro. Los conflictos no comienzan afuera, sino nuestros propios deseos desordenados. Así que antes de culpar a otros por los problemas en tu familia, trabajo o iglesia, pregúntate, ¿hay envidia, orgullo, hay deseos egoístas en mi corazón? Hay personas que andan iglesia en iglesia y piensan que las iglesias son el problema cuando el problema son ellos. ¿Cómo no te va a ir bien en ninguna iglesia que vas? Andas como un saltarín, andas como un sapito, saltando de aquí para allá. No, que la iglesia acá, que esa iglesia de aquí, que esa otra iglesia. El problema son ellos. Ora sinceramente pidiendo que Dios revele lo que hay dentro de ti. Porque muchas veces nuestro orgullo nos impide ver que hay algo que estamos haciendo mal. Y siempre nuestra tendencia va a ser culpar a otras personas. Segundo, rompe con cualquier amistad con el mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Santiago advierte que ser amigo del mundo es por estar en enemistad, es oponerse a Dios. Así que examina tus prioridades. Hay prácticas, hábitos, hay personas o relaciones que te alejan de Dios. No te estoy diciendo que tú te aísles del mundo. No, pastor, es que lo que pasa es que en mi trabajo la mayoría de las personas no son cristianas, así que yo he decidido comer solo, estar en una burbuja y no relacionarme con nadie. No se trata de eso, porque ¿de qué manera les vamos a alcanzar si no nos relacionamos con ellos? Pero hay lugares y lugares donde relacionarte. Hay lugares donde debes estar y otros que no debes estar. Ahora, decide hoy romper con cualquier alianza, con valores o costumbres que deshonran a Cristo. No puedes tener un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Hay personas que se balancean entre la iglesia y el mundo. He conocido personas muy débiles. No, pastor. Y siempre andan quejando. Pastor, no, que las pruebas, que es difícil, pastor. No, lo que pasa es que te gusta el pecado, admítelo. Te gusta el pecado. Porque el pecado es placentero. El pecado es placentero. Pero nosotros debemos alejarnos del pecado. Mientras más tiempo pasemos con Dios, el pecado va menguando nuestra vida. Tercero, humíllate delante del Señor para recibir de su gracia.
Dios da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso. Así que si hay algo de orgullo en nosotros, es mejor que le pidamos al Señor que nos ayude, que lo saque. A Él no le agrada la gente orgullosa, la gente soberbia, no le agrada ese tipo de personas. Reconoce tu necesidad de Dios cada día y aparta tiempo para orar y leer su palabra con un corazón rendido, no solo como un ritual, sino porque realmente amas la palabra de Dios y amas a Dios. La verdadera grandeza viene cuando dejamos que Dios nos exalte en su tiempo. No busques tú el reconocimiento humano. Dios te va a poner en tu lugar y te va a honrar cuando sea el tiempo. Tú no tienes que andar propagándote, poniéndote propaganda. Yo hago esto, hago todo otro. No, Dios es el que te va a exaltar, te va a glorificar. Y por último, habla para edificar y no para destruir. Santiago aquí termina advirtiendo contra hablar mal de otros de una manera intencionalmente juiciosa. Y hablamos de emitir un juicio injusto o un juicio que solamente le pertenece a Dios. Antes de decir algo a otra persona, pregúntate, ¿esto va a edificar o va a destruir? A veces puedes que tengas la razón, pero a veces es mejor callar. A veces no es fácil confrontar a las personas. A veces yo he visto ciertas características que son evidentes en las personas. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? He observado que tú eres una mujer súper envidiosa. Oh, ¿cómo va a tomar eso esa persona? Y usted sabe que es envidiosa. Pero a veces hay que ser sabio. Hay momentos para hablar y momentos para callar. Haga un compromiso esta semana de no participar de murmuración, de críticas injustas o chismes. Muchas veces criticamos. No, mira, si yo estuviera ahí, yo lo haría mejor. Bueno, póngase entonces a trabajar. Y esto me hace recordar un hermano que teníamos en Rancagua, en Chile. El hermano era quejumbroso, se quejaba por todo, pero el hermano no movía ni siquiera un dedo. Más encima era tacaño, siempre buscaba excusas para no dar a la iglesia y era una persona que tenía un negocio que le generaba recursos, pero era una persona tacaña. Y siempre se quejaba por todo. Y un día yo lo confronté, hermano. Usted se queja por todo. ¿Y qué es lo que hace usted? No hace nada en la iglesia. Así que antes de criticar, mejor reservémonos la crítica. Si tú ves que el hermano se está esforzando, anímalo. Dale una palabra de ánimo. Quizás no lo está haciendo al 100%, pero se está esforzando y está tratando de hacerlo. ¿Y tú? También usa tus palabras para animar, para restaurar y no para dividir. Y creo que nosotros tenemos que ir madurando cada vez en esa área. Que nuestras palabras puedan ser de bendición para las personas que las escuchan. Quiero terminar exhortándote y animándote a que puedas analizar tu vida y de qué manera el mundo ha influido en ti. Porque el mundo está influyendo constantemente en nosotros. Y no voy a decir que todo lo que provenga del mundo es malo. Eso sería un extremo. Pero hay cosas que no debieras adoptar del mundo, sino que pesarlas a la luz de la palabra. Póngase de pie, vamos a orar.